El bar quedó en silencio total en el momento preciso en que el vidrio se hizo añicos contra el suelo. Todas las cabezas giraron al mismo tiempo, como si estuvieran conectadas por un hilo invisible. La mesera, apenas con 21 años de edad, temblaba de pies a cabeza, su camisa rasgada por un desconocido ebrio que no conocía límites ni respeto. Ella permanecía congelada en estado de shock. Sus ojos abiertos de par en par reflejaban una mezcla de miedo y confusión. Y entonces, antes de que alguien pudiera siquiera parpadear, una silla chirriaba ruidosamente mientras era arrastrada a través del piso de madera desgastado. Un hombre alto, completamente cubierto de tatuajes que contaban historias de una vida vivida en los márgenes de la sociedad, vestido con una chaqueta de cuero negro marcada con el emblema inconfundible de los Hells Angels, se levantó lentamente desde la cabina del rincón más oscuro del bar. Tronó sus nudillos con deliberada calma. Miró fijamente al hombre que acababa de lastimar a la joven y dijo con una voz baja pero mortalmente seria que resonó en cada rincón del establecimiento: «Escogiste el bar equivocado esta noche, hijo, y a la chica equivocada también». El reloj colgado encima del mostrador parpadeaba justo después de la medianoche. Sus dígitos rojos proyectaban una luz tenue y fantasmal a través del ambiente cargado de tensión del bar. Lucy había estado trabajando turnos dobles durante semanas enteras sin descanso, ahorrando cada centavo que ganaba con sus propinas y su modesto salario para poder pagar la matrícula universitaria de su hermano menor. Ella era el tipo de muchacha que sonreía a pesar del agotamiento extremo, que siempre decía con genuina amabilidad: «Está bien, no te preocupes», incluso cuando la vida definitivamente no estaba bien para nada. El viejo bar, ubicado en las afueras de Reno, Nevada, no era precisamente el lugar más seguro del mundo, pero era todo lo que ella tenía en ese momento de su vida. Los motociclistas que frecuentemente llegaban al establecimiento no eran personas malvadas en absoluto. Rudos en apariencia, sí, con sus chaquetas de cuero gastadas y sus tatuajes que cubrían cada centímetro de piel visible, pero la mayoría de ellos la trataban con un respeto que ella no siempre encontraba en clientes que aparentaban ser más respetables, hasta esa noche fatídica. El hombre que cruzó la puerta del bar no era de los alrededores, eso era evidente desde el primer momento. Alto, con ojos que destilaban maldad pura, borracho más allá de cualquier control razonable. Su risa cortaba el aire y atravesaba la música que sonaba desde la vieja rocola, como si fuera un cuchillo afilado. Llamó a Lucy para que le sirviera otra bebida. Sus palabras arrastradas apenas lograban formar sentido coherente. Ella mantuvo la calma como siempre lo hacía, su estrategia de supervivencia bien practicada, intentando servir y alejarse rápidamente de manera silenciosa, pero él agarró su muñeca con fuerza brutal. Entonces, sin ninguna advertencia previa, arrancó el botón superior de su camisa y mostró una sonrisa perversa mientras decía: «Veamos ahora quién puede salvarte de mí». Durante un momento que pareció eternizarse, Lucy quedó completamente congelada en el tiempo. El tiempo mismo pareció detenerse a su alrededor. Sus ojos se movían desesperadamente a través del bar buscando ayuda, pero todos habían quedado en silencio sepulcral. El hombre sonrió con suficiencia, pensando que nadie se atrevería a intervenir en su favor, pero no había visto al grupo sentado en la esquina más oscura y apartada del establecimiento. 4 hombres vestidos completamente de cuero negro, sus chaquetas marcadas con calaveras envueltas en llamas y alas rojas, el símbolo mundialmente reconocido de los Hells Angels. El más alto de todos ellos, un hombre conocido simplemente como Ryder, había estado observando a Lucy durante meses enteros. No de una manera espeluznante o inapropiada, sino más bien como un hermano mayor protector, vigilando calladamente a alguien que le recordaba dolorosamente a un pasado que él profundamente lamentaba no poder cambiar. Se levantó lentamente, tomándose su tiempo. Sus botas negras y pesadas resonaban contra el suelo como truenos que anunciaban una tormenta inminente. Los otros motociclistas lo siguieron en perfecta sincronización, formando un muro humano imponente. El bar entero contuvo la respiración colectivamente. «Acabas de cometer el peor error de toda tu miserable vida», dijo Ryder, su voz baja y completamente calmada, lo cual de alguna manera la hacía aún más aterradora. El hombre ebrio rió sin control. «¿Qué vas a hacer, anciano?». La respuesta de Ryder llegó en forma de un puño cerrado. Un solo golpe, un solo impacto devastador. El hombre golpeó el suelo con tanta fuerza que hasta la rocola pareció tartamudear y quedarse en silencio por un momento.
Lucy jadeó audiblemente. Las lágrimas brotaron en sus ojos, no solamente por el miedo que había experimentado, sino por la conmoción de que finalmente alguien había dado un paso al frente para defenderla cuando más lo necesitaba. Ryder se arrodilló a su lado con gentileza inesperada. Le entregó su chaqueta de cuero para que cubriera su camisa rasgada, y le dijo suavemente con una ternura que contradecía completamente su apariencia intimidante: «Nadie te va a tocar así nunca más, te lo prometo. No mientras yo siga respirando en este mundo». La policía llegó pocos minutos después del altercado, sus sirenas rompiendo la quietud de la noche del desierto. Ryder no opuso ninguna resistencia cuando lo interrogaron exhaustivamente sobre lo sucedido. Les contó la verdad completa sin omitir ningún detalle. Las cámaras de seguridad del bar habían grabado todo desde múltiples ángulos. Cada segundo del ataque cobarde y la defensa justificada quedó documentado para siempre. Pero esa noche cambió algo profundo dentro de Lucy. Algo que ella ni siquiera sabía que necesitaba ser rescatado o sanado hasta ese preciso momento. Una semana más tarde, Lucy apareció en el taller mecánico de los Hells Angels con una bolsa de papel en sus manos temblorosas. Dentro había un pastel casero de manzana que había preparado ella misma desde la madrugada. Ryder soltó una carcajada genuina cuando la vio aparecer por la puerta del taller. «No tenías que hacer eso, muchacha», le dijo sacudiendo la cabeza con diversión, pero ella insistió con determinación. «Quería agradecerte, no solamente por lo que hiciste esa noche, sino por recordarme que no soy invisible en este mundo, por mostrarme que todavía hay personas buenas que se preocupan». Los hombres del club compartieron una sonrisa silenciosa pero significativa entre ellos. Para ellos, el mundo exterior los había juzgado eternamente como monstruos sin corazón, criminales cubiertos de tatuajes, forajidos sin ningún tipo de valores humanos o compasión. Pero esa noche en particular, ellos habían sido protectores verdaderos, guardianes de una joven que necesitaba desesperadamente fortaleza cuando la suya propia se había agotado completamente. Con el paso del tiempo, Lucy gradualmente se convirtió en familia para todo el club de motociclistas. Ellos cariñosamente la llamaban Pequeño Ángel, o simplemente Angelito. Ella trajo una luz brillante y cálida a un lugar que había sido oscuro durante demasiado tiempo, organizando campañas de caridad con entusiasmo incansable, alimentando a veteranos de guerra sin hogar que vagaban por las calles de Reno, ayudando a los motociclistas a encontrar un propósito real más allá de su viejo caos autodestructivo. Y Ryder, especialmente él, encontró una redención genuina en la bondad pura que Lucy irradiaba naturalmente. El hombre que alguna vez había vivido completamente gobernado por la rabia ciega y la violencia, aprendió gradualmente a vivir guiado por la razón y la compasión. Los tatuajes que cubrían sus brazos musculosos, cada uno de ellos marcando cuidadosamente un error del pasado o una lección dolorosa aprendida, comenzaron a significar algo completamente diferente para él. Supervivencia contra todas las probabilidades, segundas oportunidades que nunca pensó merecer, lealtad inquebrantable hacia aquellos que realmente importaban. Varios meses después del incidente inicial, el mismo hombre que había atacado a Lucy regresó al pueblo después de su liberación de la prisión del condado. Todos esperaban que la violencia estallara nuevamente de manera inevitable, pero esta vez, sorprendentemente, Lucy dio un paso al frente primero antes que nadie más pudiera reaccionar. Calmada, valiente, firme como una roca. «Ya no me das miedo», dijo con una voz que no temblaba en absoluto. «Porque los hombres verdaderos protegen a los demás, y la fortaleza real se encuentra en la capacidad de perdonar». El hombre no pudo sostener su mirada penetrante ni por un segundo. Simplemente bajó la cabeza avergonzado, dio media vuelta y se alejó caminando rápidamente sin decir una sola palabra. Ryder permanecía parado detrás de ella, orgulloso pero en silencio respetuoso. No necesitaba decir absolutamente nada. Él sabía perfectamente que ella ya había ganado la pelea más difícil de todas, aquella que se libra internamente contra los propios demonios y miedos. Mientras el sol se ponía majestuosamente sobre el vasto desierto de Nevada, pintando el cielo con tonos brillantes de naranja, rosa y púrpura que parecían sacados de una pintura imposible, Lucy miraba la fila perfectamente alineada de motocicletas relucientes bajo la luz que se desvanecía gradualmente, y sonrió con una paz interior que nunca antes había experimentado en toda su vida. «Me salvaste una vez, Ryder», dijo en voz baja pero con profunda sinceridad. «No», respondió él negando suavemente con la cabeza. «Tú nos salvaste a nosotros primero. Nos diste un propósito que habíamos perdido hace mucho tiempo».
La historia de Lucy y los Hells Angels se convirtió en una leyenda local en Reno, susurrada en cafeterías y bares, compartida entre desconocidos que necesitaban desesperadamente creer que todavía existía bondad en el mundo. Las personas comenzaron a ver a los motociclistas bajo una luz completamente diferente. Ya no eran simplemente los forajidos temidos que rugían por las carreteras en la oscuridad de la noche. Ahora eran los protectores silenciosos de la comunidad. Los guardianes que aparecían cuando alguien vulnerable necesitaba ayuda desesperadamente. El bar donde todo comenzó instaló una pequeña placa conmemorativa cerca de la entrada principal. No decía mucho, solo unas pocas palabras simples pero poderosas. Aquí los ángeles usan cuero y cicatrices. Lucy eventualmente pudo pagar completamente la educación universitaria de su hermano menor, gracias a sus ahorros disciplinados y al apoyo adicional que recibió de la comunidad que se había reunido a su alrededor. Su hermano se graduó con honores en ingeniería, y en su discurso de graduación habló emotivamente sobre su hermana mayor, que sacrificó todo por él, y sobre los hombres rudos que le enseñaron el verdadero significado del honor y la protección. Ryder asistió a esa graduación. Sentado discretamente en la parte trasera del auditorio, vestido con su mejor ropa que casi nadie reconocería como perteneciente a un motociclista. Cuando el hermano de Lucy lo mencionó por nombre desde el podio, todo el auditorio se puso de pie y aplaudió durante varios minutos completos. Él no buscaba reconocimiento ni fama, pero en ese momento sintió que finalmente había pagado algunas de las deudas de su pasado tormentoso. Los años pasaron como páginas de un libro siendo volteadas por el viento. Lucy abrió su propio pequeño restaurante en el centro de Reno, un lugar acogedor donde servía comida casera honesta a precios que cualquiera podía pagar. Los Hells Angels eran clientes regulares, por supuesto, pero también lo eran oficiales de policía, maestros, enfermeras y personas de todos los estratos sociales imaginables. Las paredes del restaurante estaban decoradas con fotografías que contaban historias. Lucy con los motociclistas en eventos de caridad, veteranos sonriendo mientras recibían comidas calientes, niños de vecindarios difíciles participando en programas después de la escuela que ella había organizado personalmente. Un día de primavera particularmente hermoso, una joven mesera que trabajaba para Lucy se encontró en una situación peligrosamente similar. Un cliente agresivo la acorraló cerca de la cocina, su aliento apestando a alcohol barato. Pero antes de que la situación escalara, 3 motociclistas se levantaron simultáneamente de sus asientos. No necesitaron decir una sola palabra amenazante. Su simple presencia física fue suficiente mensaje. El hombre agresivo salió del restaurante apresuradamente sin causar más problemas. La joven mesera miró a Lucy con lágrimas de gratitud en los ojos. ¿Cómo supiste que esto pasaría?, preguntó temblando ligeramente. Lucy sonrió con sabiduría ganada a través de experiencias difíciles. No lo supe con certeza, pero aprendí hace mucho tiempo que cuando construyes una familia verdadera basada en respeto mutuo y protección, nunca estás realmente sola en este mundo, sin importar qué tan oscuras se pongan las cosas. El club de motociclistas Hells Angels continuó evolucionando con el paso del tiempo, transformándose gradualmente de un grupo temido en un pilar respetado de la comunidad local. Organizaban juguetes para niños necesitados cada Navidad, montando caravanas ruidosas de motocicletas cargadas con regalos envueltos coloridamente. Escoltaban a niños que sufrían de intimidación en su camino a la escuela, asegurándose de que llegaran seguros. Recaudaban fondos para familias que enfrentaban emergencias médicas devastadoras o que habían perdido sus hogares en incendios. Ryder, ahora con cabello completamente gris y arrugas profundas alrededor de sus ojos, que contaban historias de décadas vividas intensamente, se convirtió en una especie de figura paterna para docenas de jóvenes problemáticos en la comunidad. Él entendía perfectamente el camino peligroso que muchos de ellos estaban caminando, porque él mismo había recorrido ese camino oscuro en su juventud. Compartía sus historias sin embellecer nada, hablando honestamente sobre las consecuencias reales de las malas decisiones, sobre los amigos que había perdido en el camino, sobre el tiempo desperdiciado en celdas de prisión fría. Pero también hablaba sobre segundas oportunidades, sobre cómo nunca es demasiado tarde para cambiar la dirección de tu vida si realmente lo deseas con suficiente fuerza. En el 10º aniversario del incidente que cambió todo, Lucy organizó una cena especial en su restaurante. Invitó a Ryder y a todos los miembros del club, junto con sus familias. La sala estaba llena de risas, conversaciones animadas, niños corriendo alrededor jugando sin preocupaciones. Era difícil creer que estos hombres alguna vez habían sido considerados los villanos de la sociedad, los parias que todos evitaban con miedo. Durante la cena, Lucy se puso de pie para hacer un brindis emotivo.
Su voz temblaba ligeramente con emoción contenida. Hace 10 años exactamente, comenzó mientras todos guardaban silencio respetuoso. Yo era una joven asustada que pensaba que estaba completamente sola en un mundo cruel e indiferente. Pero esa noche terrible aprendí una lección que cambió mi vida para siempre. Aprendí que los héroes verdaderos no siempre llegan montados en caballos blancos brillantes o usando capas coloridas. A veces llegan rugiendo en motocicletas negras, cubiertos de cuero y tatuajes, con historias complicadas escritas en cada cicatriz. Aprendí que la bondad genuina no tiene nada que ver con las apariencias superficiales o con lo que la sociedad considera respetable. Y aprendí que la familia verdadera no está definida por la sangre compartida, sino por quién está dispuesto a pararse a tu lado cuando el mundo se vuelve oscuro y aterrador. Levantó su copa alta hacia el cielo. Por Ryder y los Hells Angels, quienes me enseñaron que el coraje real significa defender a quien no puede defenderse solo. Por las segundas oportunidades que todos merecemos. Y por recordarnos a todos que nunca debemos juzgar un libro solamente por su portada externa. El restaurante completo estalló en aplausos ensordecedores. Ryder, ese hombre grande y rudo que había enfrentado incontables peligros sin parpadear, tuvo que secarse discretamente las lágrimas que rodaban por sus mejillas curtidas por el sol y el tiempo. La historia podría haber terminado ahí, con un final feliz perfectamente envuelto. Pero la vida real continúa más allá de los momentos cinematográficos. Lucy y Ryder mantuvieron su amistad profunda hasta que él falleció pacíficamente muchos años después, rodeado por su familia del club y por la joven a quien una vez protegió cuando ella más lo necesitaba. En su funeral, cientos de personas aparecieron para presentar sus respetos finales. No solamente motociclistas, sino oficiales de policía, trabajadores sociales, maestros y docenas de personas cuyas vidas él había tocado positivamente de maneras grandes y pequeñas. Lucy habló en la ceremonia, su voz fuerte a pesar del dolor que sentía en su corazón. Contó la historia una vez más, asegurándose de que todos recordaran que los ángeles verdaderos vienen en todas las formas imaginables, y que a veces las personas que la sociedad teme más son precisamente aquellas que todavía creen firmemente en hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Hoy en día, el restaurante de Lucy sigue operando exitosamente, ahora administrado por su hermano y su familia. La chaqueta de cuero original de Ryder cuelga enmarcada en la pared principal. Un recordatorio permanente de que el heroísmo verdadero no necesita reconocimiento público o medallas brillantes. Solamente necesita el coraje de actuar cuando otros se quedan paralizados por el miedo y la voluntad inquebrantable de proteger a aquellos que no pueden protegerse solos. A veces, los héroes usan cuero gastado y llevan cicatrices que cuentan historias dolorosas en lugar de capas brillantes y armaduras relucientes. A veces, las personas que la sociedad juzga más duramente y teme más profundamente son exactamente aquellas que todavía creen con cada fibra de su ser en defender lo correcto contra lo incorrecto. Y a veces, el momento preciso en que alguien intenta quebrarte y destruirte completamente es exactamente el mismo momento en que finalmente descubres la fortaleza interior que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a ser despertada. Esta es la historia verdadera de cómo una joven vulnerable y un grupo de motociclistas rudos se salvaron mutuamente, demostrando al mundo escéptico que la redención genuina siempre es posible y que la familia verdadera se construye a través de acciones valientes y lealtad inquebrantable, nunca solamente a través de conexiones de sangre o apariencias socialmente aceptables.